Amén. Pues bienvenidos todos una vez más. Qué bueno que estás aquí esta mañana. El domingo pasado hablamos un poco acerca de aprender de Dios, ¿verdad? Qué importante es el conocimiento. Si somos ignorantes, pues no vamos a ver muchas cosas. Y yo quiero hablarte precisamente de la oración. ¿Verdad? A veces dices, bueno, es un tema, oramos todos los días, lo hacemos, pero quiero que nos hagamos preguntas acerca de la oración. ¿Verdad? ¿Qué tan importante es orar en mi vida? ¿Qué tan funcional? ¿Y qué tan útil? ¿De verdad es útil si oramos? Encontramos en el mundo religiones que oran mucho, ¿verdad? Si tú te vas, hace poco un amigo acaba de ir a Turquía y dice que, pues sí, en todo el país, ¿verdad? Toda la ciudad donde él estaba, se para ciertas horas, unos minutos, y empiezan a orar. En otros países hasta donde estén, doblan sus rodillas, y allí en cualquier parte de la ciudad se ponen a orar porque hay bocinas a todo alrededor y les avisan que es el tiempo de orar. Encontramos también pues, a los brujos que oran, ¿verdad? Otras religiones pues paganas también oran. ¿Qué es orar? Pues es la facultad que tenemos de poder comunicarnos por la fe, por supuesto, a un ser supremo, ¿verdad? A un ser espiritual que no podemos ver, pero sí sabemos que existe. Entonces, la oración es el medio de comunicación con ese ser. También en la iglesia cristiana, pues enfocamos mucho en la oración. La Biblia lo hace desde el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que debemos estar orando. Encontramos cristianos, yo veo muchos cristianos que oran mucho, pero también encuentro muchos cristianos que oran poco, o digamos, tal vez nada. ¿Por qué orar si Dios puede hacer lo que Él quiera? Creo que es una pregunta que nos hacemos cuando oramos. Bueno, ¿para qué oro si Dios de todo va a hacer lo que Él quiere? Pues es de su voluntad. Él sabe, Él conoce. Es necesario que ore para que Dios haga su voluntad, para que Él haga lo que Él quiere en la tierra. ¿Para qué es importante mi oración? En una ocasión, los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús no les dijo, miren, no oren, no es necesario, porque de todos modos Dios va a hacer, el Padre va a hacer su voluntad, oren o no oren. Ustedes pues, sigan su vida. No, ¿verdad? Eso no lo dijo el Señor Jesús. Quiero que vayamos a Mateo 6:10 y ahí encontramos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, dijo, sí, oren al Padre, oren pidiendo cosas y primero que nada oren para que venga su reino, para que se haga su voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Un punto interesante, ¿verdad? Tengo que orar, o sea, nosotros tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como ya se hace en los cielos. O sea, yo no tengo que orar para que en los cielos Dios haga su voluntad, porque Él la hace allá, toda su completa voluntad. Pero en la tierra sí tengo que orar. Tengo que orar para que Dios haga su voluntad. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que orar si Dios es todo majestuoso, poderoso? Él puede hacer lo que Él quiera, pero yo tengo que orar. Tenemos que orar para que su voluntad se haga. ¿Por qué? Porque encontramos en la Escritura que Dios le dio autoridad al ser humano. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando puso al ser humano en la tierra, Dios le dio autoridad. Y el ser humano tiene autoridad en la tierra en ciertos aspectos, ¿verdad? No en todo, ¿verdad? Nosotros no tenemos voluntad para que la tierra gire por sí misma. No tengo voluntad o autoridad para que haya más galaxias, honor, Señor, que haya más estrellas, que se forme una nueva galaxia, ¿no? ¿Verdad? Sino mi autoridad es específica en la tierra
Y tengo que hacer que la voluntad de Dios, o sea, yo soy un intermediario para que la voluntad de Dios en ciertos aspectos de la tierra se haga aquí como se hace en los cielos. Y muchas veces hay cosas desde ámbitos especiales y particulares de mi vida donde tengo que orar para que esa voluntad se haga. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26 y vamos a ver aquí cómo es que Dios le da autoridad. O sea, sí tenemos autoridad. El ser humano tiene autoridad sobre cosas en la tierra. Desde el principio, dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a ambos, a hombre y mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nosotros juzgamos o juzgamos, ¿verdad? Dios nos dio autoridad para juzgar cosas. Tenemos autoridad en la tierra en ciertas cosas. Por eso se requiere que el ser humano ore para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. En un sentido, tengo que permitirle a Dios que se haga su voluntad. No solamente orando, por supuesto, también actuando, pero estamos enfocados ahorita en la oración. Entonces yo tengo que orar para que la voluntad de Dios se haga. Mi voz, mi palabra, que es la autoridad, en la manera que se ejerce la autoridad, así hizo Dios los cielos y la tierra. Mis palabras tienen que salir de mi boca, de mi mente, de mi pensamiento, para que yo dé la orden, en un sentido así es la oración, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. Y ya de manera específica en ciertos aspectos de mi vida y de la tierra. Entonces, la oración es importante, sí. ¿Sabes? Si no oramos, muchas cosas no van a pasar. Uno diría, pues de todo va a pasar, ¿para qué oro? De todo modo Dios va a hacer su voluntad. Hay muchas cosas en tu vida que no debieron haber pasado, pero no oraste. Si no oramos, hay cosas que no vamos a recibir. Hay muchas cosas que tú no tienes, no porque Dios no te las haya dado, sino porque tú no has orado para recibirlas. Entonces sí tiene mucha autoridad la oración. Imagínate, no pasan cosas si no oro. Y no voy a recibir cosas si no las pido. Vamos a Juan capítulo 16, verso 23. Y ve lo que dice aquí la Escritura. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, este es un principio que yo no puedo romper. O sea, yo tengo que pedir al Padre en el nombre de Jesús para poder recibir. ¿Y cuál es la manera en que yo pido? Pues a través de la oración. Entonces, si yo no hago oraciones, si yo no oro, pues no voy a recibir. Ese es un principio, no es automático. Ya soy salvo, tengo derecho a todas las bendiciones, sí, pero tienes que ejecutarlas, tienes que ejercerlas, tienes que pedirlas. El nombre del Señor Jesús ahora es sobre todo nombre. Como ser humano, Él ganó una posición en toda la tierra, en toda la humanidad, y el nombre más alto sobre cualquier autoridad en la faz de la tierra existente y que existirá es el nombre de Jesús. Por eso yo debo pedir en el nombre de Jesús y el Padre, que es la autoridad humana que Jesús ganó con todo su sacrificio, y el Padre Celestial concederá lo que yo le pido. Ese es el principio. Entonces todo, el Señor Jesús dice, no habías pedido en mi nombre, ahora pida de mi nombre al Padre
y entonces lo van a recibir. Entonces tengo que pedir para recibir. Tengo que pedir para que algo suceda en la tierra. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad, y no se diga en mi vida, en tu propia vida, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. Tú tienes autoridad. ¿Qué pides? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? A veces las mismas personas con sus frases están pidiendo la pobreza. Se ando bien brujas, dicen. O sea, que no tiene dinero, bueno, pues ahí andas de bruja, anda de brujo, ahí por la tierra, así camina. Es que no tengo ni un centavo en la bolsa, pues no vas a tener, porque lo estás declarando. Porque tus palabras tienen autoridad. Ahora, nuestra autoridad pues está muy limitada por el pecado que hemos hecho, por las consecuencias del pecado, pero por eso Jesús vino ahora, y todas las cosas que yo pida en su nombre, el Padre me las va a conceder por todo el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Entonces ahora yo puedo, pero yo tengo que tener la acción de pedir. Si no pedimos, que es mediante la oración que pedimos nosotros, no recibiremos. La oración es ese momento íntimo con el Padre, que yo puedo pedirle a Dios las cosas que yo requiero, pero sí tengo que hacerlo. No es automático. No, ya Dios ya lo sabe. Como típico que los esposos, ¿para qué le digo a mi esposa que la amo si ya sabes? Tenemos 40 años de casados, que no sepa. Ya se lo he dicho tantas veces que ya está aburrida de estar que le digo. ¿Y qué dice la mujer? No, a mí dímelo ahorita. Hoy quiero que te levantes y me digas que me amas. O sea, yo tengo que ejercer mis palabras ejercen cosas. Entonces yo tengo que pedir para poder recibir todas las cosas que yo requiero. Por ejemplo, si seguimos leyendo el Padre Nuestro, dice el Señor, pidan, o sea, tienen que pedir. El Señor Jesús nos enseña, aparte de pedir que venga su reino y se haga su voluntad, dice, bueno, pidan el pan diario, la porción que te toca que te la dé hoy. Interesante. Se pídanle al Padre que les dé su porción de pan hoy. O sea, yo no puedo pedir acumulado. Señor, mira, como me da muy flojera orar, te voy a pedir por todo el año. Dame mi pan todo el año que me toca. Bueno, y como soy medio flojo, me echo el quinquenio, ¿va? 5 años y ya no vuelvo a orar. No. O sea, imagínate, yo tengo que pedir el pan diariamente. Mi porción que venga todos los días. Yo tengo que pedir al Dios que me dé pan, sustento. Pedírselo al Padre. O puedes decir, no, ¿para qué le pido si tengo mi sueldo? Tengo mi salario, tengo todo. No, yo no necesito pedirle, yo puedo solito. Y entonces no encontramos excusa para no orar, pero dice que diariamente tengo que pedir al Señor que me dé mi sustento. Tenemos que pedir perdón por los pecados, por las deudas, por lo que le hemos ofendido a Él. Señor, perdóname, fallé, no hice tal cosa, lo hice mal. Entonces yo tengo que estar constantemente pidiendo perdón. Y eso es también como casi todos los días. Todos los días cometemos errores, pues todos los días, Señor, perdóname. Tengo que decirle, pedir que me perdone, Señor, perdóname por haber hecho esto y esto. Y tengo que ser específico en lo malo que he hecho para que Dios me perdone. Tengo que pedir al Señor, estamos siempre expuestos a la tentación, dice el Señor Jesús, que oremos para que no caigamos en tentación, para que el Padre nos ayude a no caer, no nos deje, Señor, caer en tentación. Yo tengo que pedir a Dios que me ayude a no pecar. ¿Cada cuándo pecas? Todos los días, lo decía el hermano Daniel, el pastor de Chiapas, nos decía, pecamos todos los días, pues entonces, ¿cuándo tengo que pedir? Cada cuándo tengo que pedir no caer en tentación? Pues todos los días. Casi me tengo que levantar, Señor, yo me no caer en tentación, no caer en el enojo otra vez, en la molestia, en insultar a los demás, en el chisme y en cualquier otra cosa que yo pueda hacer. Que nos libre del mal. Vivimos en una ciudad peligrosa. Oemos todos los días, tú enciendes las noticias y que vas a ver muertos todos los días en este país. Muertos todos los días, y no uno, muchos muertos.
Estos días oía que aquí cerca un chofer fue muerto hacia Tichayuca. O sea, hay muertos, hay maldad, hay violencia. Entonces, ¿cuándo vas a pedir que Dios te guarde la violencia? Pues acumulado. O también tenemos que hacerlo todos los días. Aquí sales y de la calle dice, Señor, líbrame. Aún estando en casa, líbrame, no va a haber de explotar el de al lado o caer algo de allá arriba, no sé. Que Dios nos libre del mal de nuestros enemigos. Tenemos enemigos en el trabajo, en la escuela, en la familia. Señor, líbranos de esos enemigos y no se diga el enemigo principal que es el diablo. Entonces tenemos que orar para que toda arma levantada en contra nuestra no prospere, no funcione. Pero eso es todos los días. El Señor nos enseña. O sea, ¿qué pasa si no oro? A veces sales corriendo. Ay, Dios ya sabe, ni modo, tengo que correr. O sea, Dios lo sabe, pero y tú eres la autoridad. O sea, tú tienes que ejercerla. Es como el del trabajo, pues aunque me vaya de viaje tengo que dejar todo arreglado. Entonces, aunque salgas de la casa tengo que dejar todo el día arreglado. ¿Y cómo lo dejas arreglado todo tu día? Orando. Para que Dios haga las cosas que tú requieres en ese día y no se diga pues, en el mes, en el año y todo lo que necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la pregunta, ¿qué pasa si no lo pedimos? O sea, ¿qué pasa si un día sales y no pides que Dios te guarde de la violencia? O sea, ay, pastor, qué exagerado. Es autoridad. El Señor Jesús dice, pidan y recibirán. Entonces, si no pido, ¿qué va a pasar? Dios sabe que necesitamos las cosas y nos la da cuando, o sea, sabe Dios que yo lo necesito y de todo me lo va a dar aunque no ore. ¿Será? Pues ¿para qué oro? O sea, si Dios me lo va a dar sin orar, entonces ¿para qué oro? Pero no, el principio es ora para que se te dé. Entonces, si no oramos, no puedo como autoridad en la tierra, no le permito a Dios que haga su voluntad en mi vida o en ciertas cosas, ¿qué va a pasar? O podemos pensar, bueno, pues si tomo su voluntad se va a hacer, pues ¿para qué oro? Y esas excusas podemos encontrar para no orar. Y decir, pues Dios lo va a hacer de todos modos, ¿cuál es el problema? ¿Para qué oro? ¿Para qué me tomo la molestia si Dios es todo soberano y poderoso y hace las cosas? Por supuesto que Dios es el soberano del cielo y la tierra, pero te dio autoridad. Y tú tienes autoridad sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Y si no pides ayuda, el miércoles pasado, ojalá puedas oír la predicación del miércoles pasado, hablábamos de creer en Dios, no creer en nosotros, pero yo tengo que ejercer para que Dios me ayude. ¿Cuánto es suficiente ahora? Bueno, puedo orar, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántas veces debo pedir algo para que suceda? O no importa el tiempo, pues con una vez que lo diga, pues ya es suficiente, ya lo mencioné, te decía, hay gente que ora por mes o por trimestre, ya oré hoy, 15 minutos, todo el trimestre próximo no voy a hacer ninguna oración. ¿Es suficiente decirlo una vez? ¿Cuánto es suficiente? No recibiremos y las cosas no van a cambiar a nuestro favor si no oramos. ¿Y cómo debemos orar? Dice la Escritura, debemos orar intensamente, convencidos e insistentemente del tiempo. Y vamos a ver dos pasajes. Te invito a que abras Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Dice así la Escritura, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, yo tengo que orar creyendo, eso es importante.
No simplemente como costumbre, pues repítelo 10 veces y ya se te va a hacer. No, yo tengo que convencer mi corazón. ¿Y de dónde viene la fe? Pues por el conocimiento. Si yo oro con conocimiento, mi oración tendrá fe, pero si yo oro sin conocimiento, no tendrá eficacia mi fe. ¿Te acuerdas de aquella ocasión cuando se acercaron unos jóvenes a sacar un demonio? ¿Y qué dijeron? Pues te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ahí no se tomaron la molestia de creerle a Dios, sino en las palabras solamente de Pablo. ¿Y qué dijeron los demonios? A Pablo conocemos, a Jesús también, pero ustedes no. Y se lanzaron sobre ellos. O sea, mi oración debe ser con convicción. Y la convicción vendrá por medio de la fe y el conocimiento que tenga de la palabra para saber qué pido. Pero también, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, un pasaje corto, pero está en la Biblia. ¿Qué nos dice el escritor aquí? ¿A qué nos exhorta el apóstol Pablo? Dice 1 a los Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que debo orar para que algo suceda? ¿Sabes cuánto tiempo? Hasta que suceda. ¿Cuántas veces debes orar por la violencia? Que no te afecte. ¿Cuándo hay violencia? Pues todos los días. Entonces, ¿qué tienes que orar? Pues todos los días para que no te afecte la violencia. ¿Cómo vas a orar por tu provisión? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quieres ser provisto? Pues ora todas las veces que quieras ser provisto. O sea, es por cantidad de veces que tú necesitas las cosas. Por eso la exhortación es orad sin cesar. A través de la oración pedimos y le rogamos a Dios que nos provea y nos ayude, que haga milagros para que las cosas adversas cambien. Fíjate, tan importante es la oración que el Señor Jesús oraba. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y ve lo que dice aquí la Escritura. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Jesús mismo oraba por la protección del Padre, como un ser humano necesitaba. Y él pasaba mucho tiempo orando, y lo ves en los evangelios, era un hombre de oración. Podía pasar horas orando. Marcos, si no lo leas, te lo voy a leer. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús oraba. Ocupaba tiempo en orar. ¿Sabes? La oración, si quieres una buena vida, si quieres la protección de Dios, la bendición, la prosperidad, tú necesitas ejercer tu autoridad con mucho tiempo de oración al día. ¿Cuánto oras? Hay gente que ora por los alimentos, ¿cuánto te tardas? Hay gente que ora en las noches, ya todo cansado, Señor, ya bendíceme, amén, tengo mucho sueño. O sea, así vas a ejercer una autoridad, así tu vida va a cambiar, así va a ser diferente. Mira, con todo esto de oración, aún viendo lo que el Señor Jesús oraba y todo el tiempo que Él ocupaba en oración, quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas tú, sinceramente, ahí en tu lugar, en tu mente, en tu corazón. ¿Crees realmente que si oras cambiará el destino de las elecciones, por ejemplo? ¿Por qué oramos por las elecciones? Entonces, ya, si ya está determinado quién va a ganar, si ya la pusieron, si ya, ¿para qué? Entonces decimos, pues, si ya la pusieron, ¿para qué oramos? ¿Para qué Enrique oró hoy? Si de todos modos se va a hacer lo que dicen los que determinaron hacerlo, pues no, claro que no. Si oramos, nosotros podemos cambiar el destino de las elecciones. ¿Lo crees? O sea, ¿tú sí crees que si oras puedes cambiar el destino de las elecciones? Entonces vas a orar. Si no, no vas a orar. Si tú dices que ya está todo arreglado, pues ya ni ores. Porque esa es tu fe.
Tú tienes más fe en las circunstancias humanas que en las... Porque pueden pasar muchas cosas de aquí al 24. ¿Crees realmente? ¿Crees que si oras por tus hijos tomarán el camino correcto? ¿O nada más te va a estar enojando, fastidiándolos, molestando? ¿Realmente oras porque crees que ellos pueden cambiar? Y dices, no, esto ya no cambia con nada. Pues, ¿para qué oras si no va a cambiar ya? Él ya es así, así se va a quedar. Pues no ores. Porque tú no crees que las cosas pueden cambiar. La oración, por supuesto, oramos para que las cosas cambien. Porque el Dios de los cielos puede cambiar las cosas, como muchas veces pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cada vez que los hombres y mujeres de Dios oraban, ¿qué pasaba? Cambiaban las cosas, cambiaban las circunstancias. Venían aún personajes espirituales a mover las cosas. Y aún pasaban cosas incomprensibles físicamente y Dios las podía hacer. Dios puede hacer a las cosas aunque ni nos imaginamos, si oramos. ¿No decía este miércoles pasado que dice el Señor Jesús? Si oran, ustedes pueden hacer que este monte se vaya de lugar y cambie de lugar. Imagínate lo que implica orar. Esa es con la fe con la que debemos orar, pero muchos oran o pidiendo, pero creyendo que no pueden cambiar las cosas. Entonces te digo, pues estás perdiendo tu tiempo. ¿Crees realmente que tu hijo puede cambiar? Pues ora. Y puede cambiar. ¿Crees que si oras, tu economía será mejor? ¿Crees realmente? ¿O ya dijiste, yo pobre nací, pobre me muero? Pero pues, si pega, voy a orar. No, pues así no funciona la oración. Porque acuérdate, orar es pedirle a Dios, al Creador de todas las cosas, Señor, tú puedes bendecirme. Tú puedes hacer que las circunstancias cambien, no sé dónde, pero tú puedes hacer que yo prospere económicamente. Y por eso te lo pido, por eso vengo y te pido que me bendigas. Y entonces oro para que mi economía mejore. ¿Cuántas veces voy a orar por las que sean necesarias hasta que mi economía mejore? Y también seguir orando después de que mejore para que se mantenga así. O hasta sea mejor todavía de lo que había esperado. ¿Crees que orar va a mejorar tu salud? Cuando estás enfermo, ¿oras o recurres al médico luego? No digo que esté mal ir al médico, pero ¿qué haces primero? Ay, me duele, lléveme a emergencias. O oras. Yo recuerdo una ocasión, te lo platicaba, que me dio un dolor muy fuerte en el estómago hace tiempo. Y yo venía de evangelizar, por cierto, habíamos evangelizado aquí en Walmart. Y llegué a mi casa pero con un dolorón así, que yo dije, algo me está pasando porque no me había dolido nunca algo así, tan fuerte. Y toda mi familia se había ido a ver a mi hermano del otro lado de la ciudad. Y yo estaba ahí solo, dije, ¿qué hago? Solo en mi casa con ese dolorón. ¿Y qué hago? Dije, le voy a hablar a mi familia para que vengan por mí y me lleven al hospital, ¿verdad? Así lo típico que uno piensa. Y entonces estaba mi cuñada Alicia, y me dice, no, y mi mamá estaba ahí, todavía me dice, ahorita vamos por ti. Y mi cuñada Alicia dice, no, vamos a orar primero, oremos. Y toma el teléfono, me dice, a ver, vamos a orar. Y ella empezó a orar, y de veras el dolor menguó a la mitad. Y ya colgó y se venían para acá. Y dije, no, pues esto funciona, ¿verdad? Esto de la oración. Le hablo a otro hermano de la iglesia, digo, oye, ora por mí, por teléfono también, y se quitó el dolor. Y cuando llegaron todos, ¿qué? ¿Vamos al hospital? No, digo, ya se me quitó el dolor. No tengo nada y jamás tuve que jamás volví ese dolor, jamás fui al médico por ese dolor. Porque sí cambia la oración. Cuando tienes fe, crees que tu salud puede cambiar, entonces ora, creyéndolo, no aceptando lo mal que te sientes. ¿Crees que Dios puede cambiar la situación adversa en que vives? Pues entonces ora. ¿Crees que vas a ser protegido de esta violencia actual? Con todas las malas noticias que estamos oyendo alrededor de lo que pasa, claro que Dios te va a proteger. Si lo crees,
vas a orar. Si no crees, no vas a orar. Porque entonces es para qué orar, voy a perder el tiempo. Sabes, la oración es una gran herramienta que tenemos. Es un principio espiritual, no es una ocurrencia del pastor y la oración que hacemos aquí los sábados, ya te explicaré la próxima semana porque lo hacemos, pero todo el tiempo que tú ores nunca será pérdida, siempre será ganancia, porque la oración cambia las cosas. La oración de muchos personajes cambió. ¿Aún te acuerdas con aquella ocasión está Dios castigando al pueblo de Israel por su pecado y que le dice Moisés, córrele a Aarón y ponte entre Dios y el pueblo y llora para que cese la mortandad? Y cuando él oró, cesó la mortandad. La oración es efectiva, pero no la usamos. Confiamos más en nuestro razonamiento, confiamos más en las circunstancias, confiamos más en las personas que nos pueden ayudar. Pero acuérdate qué es lo que está sucediendo cuando oras. Estás ejerciendo la autoridad como ser humano para que Dios, el Todopoderoso, intervenga en tu vida. Porque Él cedió esa autoridad sobre ti. Por eso tú tienes que orar para que Dios bendiga tus finanzas. Tú tienes que orar para que Dios guarde tu vida, guarde a tu familia, porque tú eres la autoridad de ellas. Pero sí, tenemos debilidades, no sabemos hacer las cosas, somos frágiles y necesitamos de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que orar. Ojalá inviertas más tiempo en la oración y verás más cambios en tu vida, pero como te decía hace rato, si tú no oras, tú no tienes muchas cosas porque no has orado. Y las cosas no han cambiado en tu vida porque no has orado. ¿O sabes también por qué? Porque oraste poco y te cansaste. Y no esperaste hasta recibir la bendición. No insististe en la oración, sino te desanimaste. Pero te digo ahora, la oración cambia las circunstancias y cambia cualquier cosa porque es la intervención de Dios. Es la autoridad que le damos o la oración hace que Dios haga su voluntad en la tierra como hace en los cielos. A mí me gusta mucho orar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en mis finanzas como se hace en los cielos. Que se haga tu voluntad en mi salud como se hace en los cielos. Entonces estoy dejando a Dios que entre a mi vida y su poder se manifieste. Eso es lo que significa orar. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Y qué tanto crees que la oración a Dios puede cambiar las circunstancias actuales en que vives? Podemos cambiar nuestra vida si oramos. Ahora, muchos dicen, bueno, pero ¿qué tal si oro y es por pecado que yo estoy así? Bueno, déjame decirte algo. Si tú estás mal, tus finanzas están mal porque andas mal, pecando, y tú le pides a Dios que te bendiga y te prospere, cuando tú oras, ¿a quién estás orando? A Dios. Estás teniendo una comunión con Dios. Estás entablando una conversación con el Dios Todopoderoso cada vez que oras en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si tú estás mal, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a decir, hijo, no te puedo prosperar por esto. Pero si tú lo arreglas, te voy a prosperar. Entonces, la misma oración, en la misma oración Dios me puede dar indicaciones para corregir lo deficiente en mi vida. Por eso es importante orar, para que Dios bendiga mi vida y Dios quiere bendecirla. La próxima semana te quiero hablar de algunos puntos importantes o consejos, porque enseñarte a orar, pues orar es hablar, pero quiero darte algunos consejos de cómo puedes orar mejor y consejos de qué no debes hacer cuando estés orando para no perder el tiempo. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar, efectivamente.
No sé si tú dices, ay, qué bueno, ya acabó el servicio. Cuando llegue el momento de orar, o esperas, es el momento en que tenemos comunión con Dios. Cada vez, sea un instante, sea 1 hora, 3 horas, pero cada vez que tú oras a Dios, estás entablando comunicación con el Dios Todopoderoso. Y ahora, en este momento, estamos orando a Dios en el nombre de Jesús.